Los colores de la montaña es una película basada en la situación que viven los habitantes de la vereda Pradera cuando el conflicto armado llega a perturbarlos. La película nos cuenta la historia de Manuel, un niño de tan solo 9 años que vive con sus padres y su hermano pequeño. Su principal afición es el fútbol y sueña con un día convertirse en el mejor portero. Le gusta ir a la escuela y le encanta pintar. Para el día de su cumpleaños, Ernesto, el padre de Manuel, le regala un balón y unos guantes de portería, los cuales quiere presumir con sus amigos yendo a jugar con ellos. Pero en un descuido, Julián, el mejor amigo de Manuel, patea el balón haciéndolo caer en un campo minado. Aún así, sin importar el peligro, Manuel quiere ir a recuperarlos, pero su padre Ernesto le prohíbe rotundamente ir por él, ya que es muy peligroso para él. Pero Manuel es un niño muy terco, que sin importar las prohibiciones de su padre, decide ir a buscar el balón, junto con su amigo Julián y su otro amigo Pocaluz, haciendo varios intentos. Cada día hacían un intento diferente, pero no tenían éxito, no pudieron recuperarlo. Ernesto hacía todo lo posible por no involucrarse con asuntos de la guerrilla. Aún así, era convocado a reuniones, a las cuales él no asistía y decidía esconderse cada vez que iban a buscarlos, para así proteger a su familia. Días después, el padre de Julián va a buscarlo al colegio para llevárselo, ya que deciden abandonar. Cuando se dirigen a casa, Julián y su padre son abordados por el ejército. Allí, el padre de Julián es secuestrado. Cuando él corre a su casa, se lleva la sorpresa de que también se habían llevado a su madre. Luego, Manuel va a buscar a Julián a su casa y se da cuenta que ya no hay ninguno. A todos los habían desaparecido, quedándose así Manuel sin su mejor amigo. Después de este día, la mayoría de la gente empezó a partir del pueblo, dejando todo sin importarles nada, ya que había llegado el ejército y el pueblo se había puesto cada vez más violento. Por otro lado está Carmen. Era una joven profesora que estaba decidida a cambiarle la vida a los chicos, pero no tuvo éxito, pues tras hacer un mural en el colegio fue obligada a abandonar el pueblo, dejando así nuevamente a los chicos sin clase y sin esperanzas. El día en que parte la profesora del pueblo, Manuel regresa a su casa, pero al llegar a casa se lleva una gran sorpresa, y es que ya no encuentra a su padre. No sabe qué le ha pasado al padre, y la madre decide irse y dejar todo atrás. Decide abandonar el pueblo y él queda con la incertidumbre de qué pasó con su padre. El autor de la película es Carlos César Arbeláez. Es un guionista y director, creador de la película Los colores de la montaña, que fue hecha en Colombia en el año 2010. Él nació en junio de 1967 en Medellín y ha recibido premios para el desarrollo de guión y creador de decenas de documentales. En mi opinión, la película Los colores de la montaña me pareció un documental muy interesante y muy triste a la vez, ya que muestra la realidad que viven los niños y las familias afectadas por el conflicto armado y muestra el sufrimiento que tienen que vivir los niños cuando no tienen derecho a vivir y a salir sin miedo a ser secuestrados o a perder la vida. También me conmovió el conflicto que tiene el padre de Manuel, ya que él hace todo lo posible por proteger a su familia de la guerrilla. Y creo que esta es la situación que vive más de una familia cuando son afectadas por este tipo de conflictos. Gracias.
Como bien lo decía mi compañera, esta película muestra la historia de un pueblo de la pradera, un pueblo que ha sufrido mucha violencia por parte de la guerrilla, en donde se muestra la historia de un niño llamado Manuel, que muestra la humildad y el amor que se tienen desde niños, y se nota muy sobresaliente la inocencia de esas personas. Muchas de esas personas crecieron con la ilusión de crecer, de poder estudiar, y en ese punto llega, como bien lo decía la compañera, la profesora, que les enseñó y que quiso marcar un papel importante en el pueblo, dando a entender que la violencia no es el único recurso, que poder salir adelante es más fácil estudiando y pintando los colores de la montaña. Al respecto a lo que dice mi compañera, de manera respetuosa y atenta, puedo decir que mi compañera tiene la razón al decir que es una película que muestra y refleja la violencia, pero también es una película enfocada a la superación y a cómo los grupos armados trabajaron para así violentar a las comunidades. Muchas de las acciones que se tomaron en cuenta fueron basados en la vida real, en hechos que suceden actualmente en nuestro país y en cómo los territorios se han ido deteriorando gracias a la violencia y los conflictos que se han presentado durante estos 60 años. La violencia entre la guerrilla y el Estado colombiano en un inicio siempre ha tenido como fundamento el poder político, pero más allá se ha comenzado a prevalecer sobre un interés financiero como lo es la droga. Muchas de esas acciones han llevado a que recluten niños y esta película es un gran reflejo de cómo la sociedad colombiana tenía que actuar frente a los casos violentos de la guerrilla. Es una gran película para poder comenzar a conocer y a tener conciencia de lo que sucede en nuestro país o lo que ha sucedido durante estos años. Gracias.